Hola niñas, ¿cómo están? Yo espero que estén bien, que se estén cuidando mucho, que se estén portando bien en la casa, siendo obedientes. Yo las echo mucho de menos. ¿M? Y estoy también aquí desde mi casa preparando clase para todos los cursos, también obviamente para ustedes. Y bueno, el día de hoy yo les quería contar un poco lo que vamos a hacer esta semana, pero que no es nada complicado porque muchas cosas las conversamos en clase y además que ya la actividad que les voy a dejar tiene relación con el texto del lenguaje, con un cuento que tenían que leer que se llama La carretera. Ya, yo les voy a recordar un poquito de qué se trata el cuento. En este cuento hay tres personajes, el topo, el sapo y la rata, y ellos emprenden una aventura bastante particular porque el sapo tiene una carreta, ya, y en esta carreta viajan por la carretera y les ocurre como un accidente que les destruye la carretera. La rata no tenía mucho interés en subir y viajar en la carreta. En cambio, el topo era el que estaba mucho más entusiasmado en ir. Bueno, aquí estos personajes se enfrentan a un problema que luego tienen que solucionar, ¿ya? Y finalmente, ¿cierto? Sapo se entusiasma con otro automóvil que fue el que finalmente le echó a perder el viaje en la carretera, ¿ya? Entonces, en base a este argumento de la historia, que es más o menos de lo que se trata, vamos a hacer un par de actividades que yo les voy a dejar en Classroom, bastante bien descritas. De todas maneras, si hay dudas, me pueden escribir para yo responderles. Pero principalmente se trata de la caracterización física y psicológica de los personajes. Nosotras sabemos que en todo texto narrativo hay personajes principales y personajes secundarios. Ya sabemos que los personajes principales son los que tienen mayor participación y los personajes secundarios son los que tienen menor participación en la historia. ¿Ya? Pero estos personajes tienen características, tanto físicas como psicológicas. ¿Y por qué tienen características? Porque a medida que nosotros vamos leyendo, nos vamos imaginando los personajes, vamos creando imágenes mentales sobre ellos. Así también ocurre con el ambiente o con el lugar. Se describe el ambiente y el lugar para que nosotros podamos imaginarnos dónde ocurre la historia. Vamos creando imágenes mentales, ¿ya? Las características físicas de los personajes ya saben que tienen que ver con la apariencia externa, con lo que se ve por fuera. Si es alto, delgado, bajo, pequeño, gordo, flaco, rubio, moreno, cómo tiene los ojos, de qué color tiene la piel, de qué color tiene el pelo, etcétera. Las características psicológicas, por el contrario, yo tengo que descubrirlas, pero el texto me proporciona pistas o claves para poder descubrirlas y generalmente están en aquellas actitudes, conductas o comportamiento que tiene el personaje o también en lo que dice y en lo que piensa. Y de esa manera estas claves me llevan a descubrir estas características psicológicas. ¿Estamos de acuerdo? También hablamos siempre de la estructura del texto, o sea, de las partes que tiene el texto. Y el cuento, como es un texto narrativo, tiene partes, ¿ya? Que las podemos identificar con tres nombres: inicio, desarrollo y desenlace, ¿cierto? Yo también les enseñé que hay un quiebre, pero el quiebre se incluye dentro del desarrollo. ¿Y por qué es tan importante el quiebre? Porque el quiebre en el fondo es el acontecimiento que gatilla el problema, ¿ya? Y frente a ese problema, los personajes se esfuerzan por resolverlo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, siempre que contamos una historia, la contamos en orden. Hay una secuencia narrativa. ¿Ya? Yo no cuento una historia de manera desordenada, yo cuento una historia desde el inicio hasta el final. Obviamente porque de esa manera la historia es mucho más comprensible, ¿cierto? Entonces, las actividades consisten principalmente en releer el texto y subrayar aquellas acciones más importantes de la historia, como por ejemplo el accidente que sufren estos personajes en la carretera, ¿ya? Luego de eso van a analizar psicológicamente un personaje, pero en este caso el personaje se los voy a dar yo. El personaje que van a analizar
va a ser el sapo, ¿ya? Van a completar una guía que esté bastante entretenida, en verdad, porque viene con unos espacios, no hay que complicarse mucho, ¿ya? Para poder describirlo psicológicamente. ¿Estamos de acuerdo? Y después también van a completar un esquema que tiene que ver con con que ustedes sean capaces de identificar el problema y la solución de la historia. ¿Estamos de acuerdo? Yo les voy a mandar todas las indicaciones escritas, va a estar todo a través de Classroom, y cualquier duda o cualquier inquietud que tenga me escriben y yo voy a estar atenta para responder sus dudas que tengan sobre el trabajo, ¿ya? Así es que eso, es un trabajo cortito, esta semana es más cortita, tratemos de disfrutar en familia. Les mando un beso enorme, un abrazo a cada una. Las echo mucho de menos, mucho. Me emociona poder conversar con ustedes, llegar de alguna manera, aunque sea de esta forma, pero pronto tengo harta fe de que pronto nos volveremos a ver y nos vamos a abrazar y vamos a seguir disfrutando y pasándolo bien como siempre. Les mando un beso, un abrazo y nos estamos viendo. Hasta pronto.